este momento te vamos a presentar a quien tenemos en contacto telefónico, que es nada más y nada menos que el ingeniero José Brillo. Muy buenas noches, bienvenido a la Cocina de las Noticias. Silvio Sacomani lo saluda. Sí, buenas noches, Silvio. Bueno, un gusto saludarte a vos, a tus compañeros de trabajo y a la gente que escucha todas las noches del programa. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por atendernos. No, por favor, es un gusto. Bien, en primer término quería hacer foco en un artículo que escribió en el suplemento económico del diario Clarín el día de ayer, llamado Lecciones sobre el Shale Gas, conjuntamente con Fernando Rodríguez, economista y analista de oleoductos y gasoductos para el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Y la primera consulta o la primera solicitud que debo hacerle es que, por favor, le haga una reseña cronológica de lo que ocurría en los Estados Unidos desde el año 1954, con sus políticas energéticas, y cómo a partir de la mitad de los años 90 se genera un cambio de rumbo en ese aspecto, ¿no es cierto?, derivando en lo que hoy se conoce como el boom del shale en esa nación, precisamente. Sí, perfecto. Bueno, Estados Unidos está viviendo algo parecido a lo que puede vivir la Argentina de aquí para adelante, y justamente lo que nosotros hicimos con Fernando, que trabaja para el Departamento de Energía de los Estados Unidos, estamos trabajando juntos en este tipo de comparaciones, es hacer una reseña de lo que pasó cuando en Estados Unidos había precios controlados de gas, valores bajos del gas natural durante mucho tiempo, básicamente, como decís vos, hasta la década del 90, donde justamente las reservas de gas y la producción de gas en los Estados Unidos prácticamente se anuló. O sea, Estados Unidos tuvo que preparar toda una infraestructura hace 10 años para importar gas a través de plantas de regasificación, gas de todo el mundo, tanto del mundo árabe como de otros países. Estaba preparado para la importación de gas en función de lo que había pasado con sus reservas, y de pronto aparece el shale, donde realmente en Estados Unidos se define una política energética fuerte, primero levantando los precios del gas natural como una especie de contrapartida a lo que había pasado antes. Hace 10 años se fijó el valor de mercado del gas en boca de pozo en alrededor de 12 a 13 dólares el millón de BTU. Para que tengan una idea, este es el valor similar al que estamos importando desde Bolivia, aquí en la Argentina. Nosotros tenemos un valor de cuenca de 2 dólares con 50, es decir, estamos como Estados Unidos hace 40 o 50 años, ¿no? Entonces, fijando este valor de 12 a 13 dólares, Estados Unidos empezó con seriedad, con responsabilidad, a desarrollar su reserva, su producción. En este momento estamos en Estados Unidos teniendo un 35% del abastecimiento de gas, producto del shale del mismo Estados Unidos. O sea, no tenía nada y de pronto tienen 35% en estos 10 años, y apunta en el año 2016 a tener aproximadamente el 50%, está exportando gas básicamente a otros países, y quiere hacerle una oferta a Europa para exportar gas desde Estados Unidos. Esto es increíble, es medio parecido a lo que pasó en Brasil, ¿no? Sí. Que Europa está siendo abastecido de Rusia. Básicamente, reglas de juego claras durante mucho tiempo, un precio del gas alto. Y esto es lo que está pasando hoy en Neuquén y en Argentina, si me permitís la comparación, Por ¿no? supuesto que sí. Porque justamente hoy estuvo más aquí en la región, habla de que a los billeteros, a los argentinos, a los neuquinos le están sacando la billetera. Sí, salió en la Nación, sí. Es como una especie de robo, sí. Yo hablo de buitres, de todas maneras, en algún artículo. Sí, lo había hecho días atrás, exactamente. Claro, porque se me asemeja algo parecido a una actitud así del gobierno nacional y de YPF hacia Neuquén y hacia Vaca Muerta, como esta figura que hoy estamos aplicando a quienes son acreedores de la Argentina, aunque tienen un poquito más de derecho los acreedores, porque en definitiva algo hay que pagarles. En Neuquén no hay ningún derecho para que se haga esto. La Constitución y las leyes establecen que las provincias tienen el dominio de los hidrocarburos, la administración puede concesionar de acuerdo a las reglas que fijen, en este caso en cuanto a regalías, en cuanto a impuestos, en cuanto a los mismos tributos municipales. Y hoy Nación lo que quiere es básicamente
reglamentar estos aspectos que son roles de la provincia, en lugar de enfocarse a esto que corrigió a Estados Unidos durante todo este tiempo, que son los aspectos macroeconómicos. O sea, si el gas de Neuquén, que básicamente se extrae junto con el petróleo, o sea que tiene la posibilidad de aportar a la rentabilidad de las inversiones, tiene un valor bajísimo, como $2.50, es probable que muchas inversiones no tengan rentabilidad, y esto es lo que está pasando. Entonces lo primero que tiene que definir Nación, en lugar de enfocarse en los problemas que puedan tener las provincias, es en corregir el precio del gas, es en corregir el precio del dólar. Recién estaba escuchando, no sé si me equivoco, que el dólar blue llegó a 13 pesos. Y que el dólar oficial y que el dólar oficial está a 8 y pico, 8,50. De vuelta tenemos el mismo problema que hizo espantar a Vale de Río 12 hace un par de años atrás, producto de una política cambiaria que no está definida. Hay que definir una política aduanera y una política exterior clara, donde no se privilegie la importación, porque esto es lo que está pasando. Hoy se está privilegiando la importación en cuanto al gas. Hablamos de valores de Bolivia altísimos, $12, y también de Qatar y Venezuela, 18, 20. Se está importando combustibles como no se había importado antes, aunque se ha dejado un poco de consumir últimamente. Se sigue importando nafta, por ejemplo, en estos 6 meses, 350 millones de litros, cuando el año pasado importamos 325 millones de litros, todo el año, o sea que estamos en el doble prácticamente. Gasoil es 3 o 4 veces más, pero tienen la misma relación, y estamos importando por primera vez después de 22 años petróleo de países africanos, petróleo caro que tenemos que subsidiar con $30 el barril para asimilarlo a nuestros precios. Así que estamos privilegiando en la Argentina la importación o los negocios de la importación por sobre la producción y las economías regionales. Esto es lo que tiene que definir el gobierno nacional en cuanto a reglas de juego claras, y es lo que dice Massa y lo que digo yo respecto a los buitres y respecto a la billetera, ¿no? Ahora, ¿cómo se entiende esta situación? ¿Cómo se comprende esta situación? Que teniendo la posibilidad de autoabastecernos, tengamos que estar obligados a comprarle gas, en este caso a Bolivia, y para colmo subsidiar. No, es una cosa, yo no lo comprendo, no sé. Es una combinación, Silvio, perversa entre importaciones y el tema de los buitres, y la necesidad que tiene Galuccio y Kicillof, y el caso de Zanini, porque también hay una interna del gobierno nacional. Han quedado atrás en el tema energético debido y Cameron, que renunció, claro, y Randazzo, y está primando la decisión básicamente de Kicillof y de Galuccio. Esto viene, el tema de los buitres, viene desde diciembre más o menos, cuando Galuccio en los Estados Unidos y ante los accionistas, porque YPF tiene 49% de acciones privadas que cotizan en bolsa en Estados Unidos. Entonces a los accionistas les dijo que había varios problemas en esta YPF, que las provincias eran accionistas, que las provincias concesionaban y controlaban las inversiones y el medio ambiente, que las provincias tenían empresas que competían con YPF, esto fue diciembre del 2013, y que por suerte, y así lo dijo Galuccio, el Congreso podía modificar las leyes, y el Gobierno Nacional tenía la facultad de definir la política energética. Y esto es lo que están tratando de hacer ahora, de modificar la ley de hidrocarburos, enfocados en modificar las condiciones que manejan las provincias y no las condiciones macroeconómicas que maneja el Gobierno Nacional. Y hay un tema que me parece que es fundamental. Si los neuquinos no tenemos la posibilidad de participar a través de nuestras empresas o a través de la provincia en la riqueza hidrocarburífera, si no tenemos la posibilidad de ser socios del negocio hidrocarburífero, habremos fracasado, porque el cobrar canon o regalía es alimentar los gastos corrientes y los sueldos de un Estado
absolutamente sobredimensionado, ¿no? Claro, claro. Ahora lo que me sigue llamando poderosamente la atención es que, a ver, si yo mal no recuerdo, y por favor explíqueme según su muy buen criterio dónde está el kit de la cuestión. Aquí en el año 2003, si yo mal no recuerdo, nos autoabastecíamos energéticamente, o yo estoy loco. No, es cierto, nosotros teníamos un superávit de la balanza energética, básicamente. Ahora, del 2003 al 2013, 2014, 10, 11 años, ¿cómo se llega a esta situación? Se llega con una falta de políticas adecuadas, de tal manera que, y sigo hablando, parezco monotemático, el precio del gas está así en la Argentina desde que en el 2001 se salió de la convertibilidad. Uh-huh. Cuando se sale de la convertibilidad se congelan los precios y el precio del gas quedó congelado prácticamente hasta el momento. Y producto de este congelamiento del precio del gas, que nadie se da cuenta que es lo que hay que resolver en la Argentina, nuestras reservas de gas y petróleo bajaron un 60% en Neuquén, se lo digo a los neuquinos. ¿Un 60%? Un 60% tenemos menos de reservas de gas y de petróleo. La producción ha bajado en el caso del gas un 50%, en el caso del petróleo prácticamente un 30%, y nuestras regalías se han reducido a la mitad. Esto es importante decirlo porque regalías significa obras públicas, escuelas, claro, viviendas, y en este momento las tenemos absolutamente diezmadas. El tema de la coparticipación también está diezmado por una política del gobierno nacional en contra del sistema federal. Y hoy entre coparticipación y regalías tenemos alrededor de 7, 8 mil millones de pesos contra un presupuesto de 20 mil millones. O sea que hoy estamos mal desde el punto de vista de las obras públicas que puede realizar la provincia. Uh-huh. Las obras públicas nacionales llegan en cuentagotas. Estos son las rutas y las viviendas que prácticamente no tenemos, y obviamente la desocupación es alta. Quiero decirte, Silvio, que la desocupación en Neuquén en el primer trimestre de este año fue del 8.5%, a pesar de Vaca Muerta, y estamos por encima de lo que ha sido la desocupación a nivel nacional, que ha sido del 7.1%. Uh-huh. Y la desocupación hoy en Neuquén se nota, no obstante haya 1.800 personas trabajando en Anielo, en un ensayo que está haciendo YPF con Chevron, ¿no? Uh-huh. También el tema de la inflación aquí en la provincia de Neuquén es preocupante. Uh-huh. Muy preocupante. Bueno, el tema de la inflación realmente es preocupante en todos lados porque se nos van licuando los recursos. El tema de los salarios no está definido todavía. Faltan solucionar algunos temas vinculados a la salud y a la educación. Obviamente el tema de seguridad es un tema que, si bien se solucionó a fines del año pasado, es algo que puede volver. Y el endeudamiento de la provincia, en función de lo que te dije respecto a las regalías, ha sido alto. Algunos hablan de 8 mil millones de pesos, yo digo 10 mil millones, 70% en dólares, a pesar de la amenaza de Griesa. Sí. Esto es complejo, ¿no? 10 mil millones, de los cuales 70% son en dólares, en un país que está por entrar en default, la verdad que es para preocuparse, ¿no? Ahora, en el caso de que se entre en un default, ¿sí? ¿Cómo afectaría a los capitanes de inversión en Vaca Muerta, por ejemplo? ¿De qué forma los afectaría? Mira, hay una cuestión de sentido común. Es decir, cuando un país está en esta situación de no pago hacia afuera y existe la amenaza del embargo permanente, nadie depositaría dólares para la Argentina en cualquier inversión. Yo me imagino, dentro de lo que ha sido el acuerdo YPF-Chevron, Chevron tenía que poner alrededor de 800 millones de dólares en un acuerdo que para el primer año era 1.240 y en el segundo año eran, creo que 1.600 millones de dólares, y Chevron también tenía que poner la mitad. Uh-huh. No me imagino a Chevron, a Dow Chemical o a Exxon en cualquier lugar del mundo derivando dólares a la Argentina, porque la amenaza del embargo está permanentemente. O sea que hasta que no salga la situación, hasta que no salga la Argentina de esta situación, va a ser difícil que alguien se arriesgue a mandar dólares a la Argentina. Claro, me parece una cuestión de sentido común. De sentido común, seguro. Sí. Usted menciona en este artículo, Lecciones sobre el Shale Gas, una nota en una prestigiosa revista que es The Economist, que me gustaría que se la replique a la gente, porque hace un paralelismo muy interesante. Sí, lo que hablamos ahí es el del costo de los pozos, básicamente,
y de la infraestructura que existe en distintos países. O sea, ahí hay el caso de México, que México puede tener la misma riqueza hidrocarburífera que los Estados Unidos, pero no tiene la misma infraestructura, no tiene la misma... claro, el mismo marco legal tampoco. El mismo marco legal ni la misma estabilidad en cuanto a las reglas de juego, y pareciera que se estuviera hablando de la Argentina. Creo que nosotros tenemos cuestiones físicas que nos favorecen. Por ejemplo, nuestro shale está a profundidades de 3.000 a 4.000 metros frente a profundidades en Estados Unidos de 800 metros, que tiene más dificultad desde el punto de vista ambiental esto, porque como está cerca de las napas freáticas sí, pueden estar a 200, 300 metros, es posible que haya algún tipo de vinculación. Y por otra parte, ahí hablamos también del costo de los pozos, que nosotros tenemos pozos más baratos que en Estados Unidos, y esto tiene que ver con pozos horizontales o con pozos verticales, y en nuestro caso también tenemos la posibilidad de hacer más pozos verticales que horizontales, son más baratos también, ¿no? Y también hay una ventaja versus el gigante asiático, versus China en este caso también. Sí, por supuesto que en China los espacios son mucho más grandes, la infraestructura en cuanto a gasoductos y oleoductos es mucho más importante, el hecho de llegar con viviendas, con escuelas a las zonas de explotación. Acá tenemos cercanía y podemos trabajar mucho mejor que en esos territorios tan extensos, ¿no? Según su criterio, y para finalizar y agradeciéndole desde ya el tiempo dispensado aquí en la Cocina de las Noticias, ¿cómo cree que finalmente se va a dar la situación de esta ley hidrocarburífera que intenta imponer el Estado Nacional versus los estados provinciales, en lo que tiene que ver con hidrocarburos, obviamente? Sí, me parece que hay que insistir permanentemente con la posición neuquina, hay que ir a todos los foros. Yo estoy en absoluto desacuerdo con lo que ha dicho el gobernador Jorge Zapague, que dice que ahora viene el Congreso. No, hay que trabajar y luchar hasta que en todo caso vaya al Congreso, pero fijando claramente la posición. En todo caso, quien debe llevar la bandera de la defensa de los recursos naturales debe ser el gobernador de la provincia. Me parece que esto es así de simple. Es mi pensamiento. El Congreso seguramente lo va a debatir. Yo tengo la experiencia del Congreso. En el Congreso se han aprobado leyes por mayoría simple, o sea que el caso de la ley de medios salió a pesar de que muchos nos opusimos, porque el gobierno nacional tenía 130 votos, 135, que eran los que eran necesarios para tener claro. Mayoría. Lo mismo pasó con la perversa ley del blanqueo, que fue un fracaso total, yo voté en contra. La del blanqueo fue aprobada por mayoría simple, 131 votos contra 110. O sea, una vez que va al Congreso, se aprueba por mayoría, y esto puede ser democrático, pero tampoco lo es, porque me parece que hay provincias que aportan diputados nacionales que desde el punto de vista, o senadores nacionales que desde el punto de vista político es muy democrático, pero que no tienen gas y petróleo y que no tienen los intereses para defender como tenemos nosotros. La provincia de Buenos Aires debe tener la mitad de los diputados, los senadores. Seguro. En todo caso, y esto no, me parece que no es lógico, ¿no? Ya lo creo. Ingeniero Brillo, le agradecemos muchísimo su tiempo aquí en la Cocina de las Noticias y que haya condimentado todo lo relacionado con esta cuestión hidrocarburífera y fundamentalmente haber hecho foco en lecciones sobre el shale gas, que es el artículo que ha escrito conjuntamente con Fernando Rodríguez en el suplemento económico del diario Clarín del día de ayer. Muchísimas gracias, un placer como siempre. No, seguiremos trabajando y en todo caso agradecemos la consideración de ustedes de poder tomar nuestra opinión. Un abrazo grande. Abrazo enorme.